Martín dice que la calle de acceso a las fincas de los hermanos Cabezos no es titularidad de estos, y diga que tenga la titularidad de más del 50% de la solicitud de la unidad como para poder presentar esta iniciativa. Lo que pasa es que en este escrito no se presenta ninguna clase de documentación justificativa de lo que dice explicar. El segundo escrito lo presenta doña Lucía Martín Hernández en el mismo sentido que el registro respecto a la calle de acceso. Dice que no son propietarios y adjunta una escritura pública del año 29 y manifiesta no estar de acuerdo con la calle proyectada. Ustedes entenderán que desde el año 29 hasta ahora se han podido producir instituciones registradas y toda la índole, que así es como ocurrió posteriormente. Se da traslado de estos escritos a los promotores contestando específicamente a las reclamaciones justificando la superficie de las fincas de su titularidad. La discusión se centra sobre la titularidad de un acceso al ámbito de superficie de 218 metros cuadrados. Pues bien, razonado por lo anterior, debe concluirse que se trata de una discusión que debe concluirse desde luego en la jurisdicción civil, ya que el ayuntamiento no es competente para decidir sobre aspectos relativos a la titularidad de los terrenos de los particulares. También debe concluirse que a valorar si hubiera que valorar la fundamentación presentada por las partes, está mejor justificada desde luego la presentada por los promotores. Y también hay que concluir que hay un interés público en la ejecución del planeamiento que nos ocupa y que por tanto debe procederse a la desestimación de los recursos presentados. Por todo lo cual, propongo a este pleno apruebe desestimar los recursos de proposición presentados por don Evaristo Barros Martín y por don Martín Hernández contra el acuerdo de pleno de 20 de febrero de 2008, que acordó estimar la iniciativa para el desarrollo del área de planeamiento repetido 3206, prolongación de la calle La Guía, por el sistema de compensación en su modalidad de ejecución directa por los propietarios, presentada por don Ramón y doña Josefa Areso Rodríguez, representados por la mercantil Royal Bricks España.